Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Anatoverso, escuchando la voz del cuerpo, ahora en una nueva locación, simplemente, esperemos. Y en esta ocasión, ya vamos en nuestro episodio 8, ¿verdad? Sí, ya en el 8. Vamos a hablar con un invitado que es el doctor Francisco Raúl Barroso Villafuerte. Vamos a hablar un poco de su trayectoria y pues recordarles que nos sigan en redes sociales, en nuestras redes tanto de Instagram, en el departamento de anatomía y en el canal de YouTube y en el canal de Spotify. Yo soy el doctor Adrián Verdines. El doctor Rodrigo Terán. Y el doctor Raúl Barroso. Muy bien. Y bueno, nomás para presentarle un poco al doctor Francisco Raúl Barroso Villafuerte. Él es el coordinador académico de la Universidad de Anáhuac, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Salud, de la licenciatura de médico cirujano. Es aparte miembro y embajador de la International Association of Medical Science Educators y actual presidente de la Sociedad Mexicana de Anatomía. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias, doctor Terán, doctor Verdines. Todo muy bien, nada más puntualizar, ex coordinador. Ya no estoy por allá, pero muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. No está actualizado en esa parte. Problemas ahí de semblanza. No, pero esta plática es más que nada para conocerlo, es de la sección que nosotros acabamos de inaugurar, que es Conociendo a tus profesores, y contamos con su presencia aquí en la Facultad de Medicina, y queremos preguntarle primeramente cómo empezó el doctor Francisco Raúl Barroso en esto de la medicina. Bueno, pues muchísimas gracias, número uno, por la invitación, gracias por la pregunta. Pues les voy a platicar un poquito, fue coincidencia de la vida, porque yo iba para otras cosas. Yo pensaba dedicarme a algo más de comunicaciones, algo más de marketing, algunas otras cosas diferentes. Y bueno, pues la vida me fue llevando por diferentes situaciones personales y diferentes situaciones familiares, pero sobre todo hubo un evento en la preparatoria todavía, en el último año de preparatoria, que me marcó. La mamá de un compañero era patóloga en un hospital muy reconocido en la Ciudad de México y nos llevó un encéfalo e hizo una disección para los alumnos de sexto semestre y del último año de la preparatoria. Y entonces nos hizo una disección y pues prácticamente nadie estaba interesado, ¿no? Todo el mundo como que no le llamó la atención, pero a mí hubo algo que me cautivó de ver esa disección que hizo. Bueno, fue una prosección y la verdad es que fue algo que me maravilló. Y ahí algo en mi interior me prendió esa llama del querer estudiar medicina. Y yo ya traía un antecedente un poquito de trabajar también en algunos proyectos sociales, siempre como esa parte de ayuda al prójimo y esta parte. Entonces, bueno, pues eso fue como lo que me llevó a estudiar medicina como tal. Muy bien. Y luego, doctor, díganos en qué momento, porque por ejemplo, siempre hablamos de esto ya en mi facultad, anatomía es pues de los primeros terrores, por así decirlo, que uno que se encuentra como estudiante. Y justo en algún punto, algo que siempre es curioso es que habemos quienes, a pesar del miedo que produce a veces la palabra o la materia, pues te interesa tanto que al contrario, es un reto y terminas enamorándote, ¿no? de la ciencia. ¿Cómo es que empezó eso en su caso? Bueno, pues para mí, igual que para la mayoría, fue una materia de esas materias que decimos que es nuestro coco, ¿no? Que siempre nos atormenta, que siempre es llena de información. Yo tuve dos profesores que me pusieron un nivel de reto muy complejo, pero sobre todo nosotros en la Universidad de Anáhuac, que es en donde yo estudié, teníamos un programa semestral. Entonces, el primer semestre tuve un profesor que nos inculcó mucho ese amor por la anatomía, y el segundo semestre ya tuvimos un profesor de esos duros. Entonces, mi introducción a la anatomía fue muy cordial, fue siempre muy amigable. Y cuando pude hacer disección en el anfiteatro, voy a mencionar un nombre, el doctor Vicente Zárate Noble, que ahora está en Mérida, pero él es un médico forense de mucha trayectoria, es un médico militar, y él siempre nos inculcó esa parte de bioética, siempre nos inculcó esa parte del amor por las ciencias morfológicas, que él lo vivía. Entonces, él realmente fue quien nos metió mucho a toda esta parte. Y quiero hacer una puntualidad porque, bueno, yo ya estoy un poquito viejo, pero cuando estaba estudiando en los primeros semestres de medicina, fue la primera vez que el doctor von Hagen vino a México con su exposición de Human World, creo que se llamaba la primera exposición que trajo. Y me acuerdo que fue en el Foro Polanco, en la Ciudad de México, en Polanco hay un teatro, y ahí hicieron esa primera exposición. Y entonces en primer semestre era totalmente voluntario, pero nos juntamos un grupo liderado por nuestro profesor de anatomía y nos llevó a ver esta exposición. Entonces fue en el primer semestre de medicina, ya se imaginarán, las técnicas de plastinación en ese momento no existían, era algo revolucionario, innovador.
se hablaba mucho de temas bioéticos, de dónde salen estos cadáveres, por qué está haciendo esto, y fue el primer contacto que yo tuve también ya con este mundo ya mucho más específico de las ciencias morfológicas, y definitivamente nos dejó maravillados y fortaleció el interés que ya teníamos en esto, ¿no? Entonces, como que fueron todas esas combinación de factores, les digo, en la preparatoria, esa prosección que pude ver del encéfalo, luego la primera vez que el doctor von Hagen salía y venía a México con esta exposición, que todavía él la llevaba como tal, y estos profesores que tuve en la carrera fueron los que me llevaron. Y no quiero sonar muy viejo, pero todavía me tocó estudiar en el Latarriet, ese libro muy, muy árido, y bueno, ya existía Moore, ahí por ahí tengo guardado el Moore de mi época, ya estaba Gray, ya estaba todo, pero la tarea de ese libro para mí también fue algo que me aportó muchísimo. Y entonces toda esa combinación de factores, pues desde los primeros semestres me llevó al amor por las ciencias morfológicas. ¿No? Y también, de aquí deriva otra pregunta, es el cómo siguió, pues porque es muy fácil, nosotros, bueno, con la carrera entras a la carrera y lo primero casi que el día 2 es en qué te vas a especializar, en qué vas a hacer. Entonces, como que se espera que el médico siempre vaya por este camino de la parte clínica, la parte quirúrgica, y poquito a poquito uno se va separando de las ciencias morfológicas. Sí, así es. Pero ¿cómo es que, en su caso, eso se quedó o sea, continuó en ese camino, en ese camino de las ciencias morfológicas? Bueno, fue también, yo creo que todo se va dando en el momento en que se debe dar y en los tiempos que se deben de dar, ¿no? Y a veces queremos presionar algunas cosas. Yo sigo dando clases, tengo 15 años dando clases, y les preguntaba la semana pasada a mis alumnos, ¿no? ¿Ustedes qué quieren hacer? Y bueno, la respuesta tradicional, ¿no? Yo quiero ser especialista, subespecialista, quiero ser una alta especialidad en algo. Y yo también tenía esa visión al inicio. Sin embargo, yo siempre estuve muy pegado a una parte académica. Me metí también a una parte de investigación, me metí a una parte de docencia. En mi universidad no había como ayudante de profesor ni como profesor adjunto, pero sí podíamos participar con algunos docentes que nos dan la oportunidad justamente de estar en sus clases. Entonces, bueno, pues de ahí fue que seguí ese camino. Y cuando yo termino la licenciatura, hay un médico que fue mi mentor, el doctor Marino Capurso. Él fue quien me invitó a ser su profesor adjunto. Y entonces yo desde el servicio social de medicina, yo ya era profesor adjunto, y entonces de ahí me quedé como en la parte académica. Y hubo un personaje en mi vida que por hacerme la maldad, y lo voy a decir, me puso en la materia más difícil de impartir, que yo nunca había dado anatomía. Y me dijeron, ahora a partir del siguiente semestre vas a dar anatomía, pero con una manera como de reto, como una manera de a ver si das el ancho, ¿no? Y afortunadamente entré a anatomía, a dar anatomía, y de ahí, bueno, pues ya tengo, les digo, 15 años dando la materia. De ahí retomé eso que ya había llevado durante la carrera, toda esa parte de investigación, todo lo que habíamos hecho en los primeros semestres, ya lo extrapolé ya a una parte más profesional, y de ahí, pues, bueno, pues seguí mi camino en las ciencias morfológicas. De ahí, por supuesto, me involucré con la Sociedad Mexicana de Anatomía. De ahí empezamos a hacer colaboración también en investigación con otras universidades. De ahí empezamos a publicar, de ahí empecé a participar. Tuve la fortuna de participar muy pronto en diferentes textos, en Snell de Neuroanatomía, en Moore, en Gray, apenas en las flashcards de Moore, y todo esto, pero fue desde muy temprano. Entonces eso también como que me abrió un mundo a decir, la anatomía y las ciencias morfológicas no solamente es esa anatomía árida en el salón, sino que la anatomía y las ciencias morfológicas involucran docencia, investigación, involucran también una parte de desarrollo profesional y académico, y sobre todo le encontré ese sentido de que las ciencias morfológicas son la base de todo el quehacer médico. Entonces eso fue como pues, lo que me llevó, y por eso pues me seguí en este camino. Y curiosamente, doctor, escuchando, ¿no?, un poco de su historia, quisiera preguntarle algo un poquito del papel de la Sociedad Mexicana de Anatomía, porque escuchando su trayectoria, noto una constante, que siempre hay, de alguna manera, algún mentor que nos impulse. Sí, sí. ¿No? Hablando de sus profesores, incluso desde esta prosección y todo, quisiera preguntarle, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno o cuál es el papel que juega la anatomía en impulsar esto en los estudiantes? Porque claro, fueron casos como individuales, entiendo, ¿no? Pero entonces ya dices, bueno, como una sociedad nos tocaría, ¿no? El expandir esto, ¿no? Y cómo es que la sociedad, que llega a la sociedad, y cómo empieza el trabajo aquí. Bueno, muchas gracias, doctor Terán. Te platico un poquito de esto, les platico, doctor Verdines, doctor Terán.
Yo llego muy tarde a la sociedad, muchos estudiantes entran a la Sociedad Mexicana de Anatomía muy jóvenes y ahí quiero hacer un paréntesis porque justo creo que las sociedades médicas, académicas y científicas son lo que nos pueden llevar realmente a conocer a profundidad algo. Los grupos de interés definitivamente son los grupos que como estudiantes nos pueden llevar a trascender dentro de un área de la medicina. Y yo cuando llego a la Sociedad Mexicana de Anatomía, les digo, yo ya llegué como profesionista, yo ya llegué como profesor, yo ya llegué muy avanzado. Pero ahí quiero hacer un paréntesis porque si hay estudiantes que nos están escuchando, pues justamente queremos invitarlos porque las sociedades están para estudiantes desde primer semestre y es para involucrarse, para empezar a conocer todos estos aspectos que a mí me tocó conocer mucho más tarde, para conocerlos desde los primeros semestres, ¿no? Entonces, yo fui por una serie de relaciones, una serie de amistades, que fui formando con profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, con profesores de la Autónoma de Nuevo León, con el doctor Rodrigo Elizondo, que hicimos un vínculo desde las primeras sesiones de la Sociedad Mexicana de Anatomía, y bueno, yo me seguí por ese camino, pero quiero tomar tu pregunta, doctor Terán, porque los estudiantes deben de involucrarse en estos grupos de interés, deben de involucrarse en las sociedades y deben de saber que va más allá de una materia árida, que a veces puede parecer aburrida, llena de información, sino que está llena de un conocimiento clínico, llena de un conocimiento muy diferente y que puede trascender de forma importante en la vida profesional de cada uno de los estudiantes. Entonces, invitarlos a que se sumen a estas sociedades desde el inicio. Sí, no, y lo vimos, por ejemplo, ya lo habíamos comentado un poco con el capítulo que tuvimos con el doctor René sobre cómo funciona la sociedad, pero también tomando un poco eso es en el pasado congreso, cómo fue la interacción o el papel del alumno en el congreso de la sociedad, porque sí fue algo muy impresionante en ese. Qué bueno que toques ese punto, doctor Verdines. Les platico, bueno, yo tengo 2 años en la presidencia de la sociedad, ahora en enero se entregamos a la mesa directiva al doctor René Rodríguez Vega, que es nuestro actual vicepresidente, pero yo lo dije desde el día 1, lo identifiqué cuando entré a la sociedad, pero después desde el día 1 lo vi, que la Sociedad Mexicana de Anatomía funciona por todos sus miembros, pero el corazón y el alma de la Sociedad Mexicana de Anatomía son los estudiantes. Si no hay estudiantes, no existe la Sociedad Mexicana de Anatomía. Y en este caso, en el congreso pasado, tuvimos un congreso en Veracruz, en Boca del Río, en Veracruz, y la participación de los estudiantes fue el 70% del congreso. O sea, ven qué importante. Más allá, teníamos altos directivos de diferentes universidades, teníamos presidentes de otras sociedades, de otros colegios, nos acompañó de otros países incluso, nos acompañó el presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía, de la Academia Mexicana de Cirugía General, de Comaem, bueno, de muchos lados. Pero realmente ese congreso se nutrió y se llevó a cabo por los estudiantes. Los estudiantes al final del día son quienes nos llenaron de trabajos, de investigación, son quienes participaron en las sesiones, son quienes estuvieron escuchando y recibiendo de todos los médicos y de todos los académicos que iban a dar una sesión. En la zona comercial, pues fueron los que más interactuaron con los equipos de realidad virtual, con todas las mesas que llevaron, con todas las diferentes tecnologías. Y realmente la participación de los estudiantes dentro de la Sociedad Mexicana de Anatomía es importantísima. Y ahí quiero agregar algo que es nuestra revista. Tenemos una revista que es la Revista Panamericana de Morfología. La Revista Panamericana de Morfología, vamos a cerrar este bienio con 8 números de la revista. Esta revista recibe trabajos de estudiantes, no solamente de profesionistas o de gente ya muy experimentada, sino que recibe trabajos de estudiantes justamente con la intención de fomentar la investigación en los más jóvenes. Tenemos cursos específicos para estudiantes, tenemos sesiones, aparte de las sesiones mensuales, tenemos sesiones específicas para estudiantes. Entonces, contestando concretamente a la pregunta, porque ya me fui mucho por las ramas, pero es que dentro de la sociedad, y es un reflejo de lo que pasó en el Congreso, el 60-70% de las actividades que se realizan en la sociedad son enfocadas a estudiantes. Entonces, hay un gran valor en estas sociedades académicas, y en específico en la Sociedad Mexicana de Anatomía, para los estudiantes, y eso lo extrapolamos al Congreso, en donde la participación fue muy similar al porcentaje de actividades que tuvimos para los estudiantes. Sí, claro, y justo sobre esa línea también, ahorita que toca la importancia de los estudiantes, algo que yo siempre trato por ejemplo, con mis estudiantes o con mis instructores, les comento, el congreso es ahí lo que gusten, o sea, pueden ir a escuchar pláticas, pueden hacer cosas de investigación, pero también está el concurso, ¿no? Que, por ejemplo, me tocó ahora en Boca, en este congreso, o sea, me fascina porque veo que hay mucha integración y hay una rivalidad amistosa, ¿no? Entre las universidades, pero también eso es muy bonito, que
que impulsa a crear nexos, ¿no? Entre las sociedades, las universidades, que a veces eso falla, ¿no? No como que lo vemos ajeno y la sociedad es un punto de encuentro. Y hay actividades de muchos tipos, incluso una carrera, ¿no? Por ejemplo, creo que inició. Sí, bueno, quisiera platicarles ahí, está tocando un punto importante, doctor Terán. Antes había mucha rivalidad entre las universidades y sigue existiendo, pero esa rivalidad positiva, ¿no? En el sentido de queremos ser los mejores a nivel nacional, nos queremos destacar, queremos poner en alto el nombre de nuestra universidad. Y eso siempre va a existir, y eso es parte de la esencia de las universidades, y eso va a existir. Sin embargo, justo la Sociedad Mexicana de Anatomía se ha vuelto ese punto de encuentro, en donde tenemos un concurso nacional estudiantil, este año fue la edición número 16, y en ese concurso, pues compiten todas las universidades que se deciden inscribir y que preparan a sus estudiantes por ser, pues ahora sí, los mejores en las ciencias morfológicas, anatomía, neuroanatomía, embriología, histología. Entonces, ahí sí es una competencia, pero una competencia sana, ¿no? Y entonces se genera ese vínculo. Y hemos procurado, bueno, desde el año pasado, yo propuse algunas actividades en donde no solamente fuera un tema académico y científico, sino que también tuviéramos un tema social, también tuviéramos un tema de estilos de vida saludables, un tema deportivo, y por eso hicimos la carrera atlética, que bueno, el primer año fue el pasado y ahora fue la segunda, por supuesto, el concurso nacional de fotografía morfológica, y entonces ahí también es una forma también de darle un giro hacia un poquito de arte, hacia otra perspectiva, hacia, valga la expresión, verlo desde otro lente, las ciencias morfológicas, y también hacemos algunas actividades sociales. Entonces, es muy bonito ir a estos congresos porque podemos convivir de muchas maneras, no solamente escuchar una sesión, que es lo que pasa muchas veces, vamos, escuchamos una sesión y nos vamos. Claro. Acá la idea es convivir en una carrera atlética, convivir en una exposición fotográfica, llevar y presentar un cartel o un póster, llevar y escuchar una plática, pero también ir a la cena de gala, también ir al cóctel de bienvenida, también tener esa interacción y sobre todo que se genere esa cercanía entre universidades y también entre profesores, entre académicos, y de ahí se están generando, les digo con mucho gusto, se han generado también vínculos de investigación, se han generado vínculos para que estudiantes y profesores puedan ir a otras universidades. Entonces, eso creo que es la esencia de estas sociedades, ¿no? Y en específico la Sociedad Mexicana de Anatomía, la unión y que todos los miembros y no miembros pueden ir a estos congresos. No, y incluso ahorita hace unas semanas fuimos invitados a dar una plática en el primer encuentro de investigación, que fue una que nos organizó la doctora Yolanda Salinas, pero yo con el aval de la Sociedad Mexicana, que era también ver esta parte de la investigación para los estudiantes, porque y era lo que comentábamos fuera de cámaras, de cómo le llegas el mensaje al estudiante de que él también puede hacer investigación, que él también puede ir a un congreso a presentar y cómo puede también ser un autor en esos proyectos. Y eso creo que también en la sociedad ha jugado un papel muy importante porque nos tocó ver ahora en este congreso que yo creo que fácil el 80% de los ponentes eran alumnos. Así es. 80-90% eran alumnos de la carrera, diferentes años, que fueron y llevaron su proyecto de investigación a presentarlo, que se sometió a una evaluación y realmente muchos de los ganadores fueron alumnos que claro. Lo presentaron. Sí, en la parte, bueno, se divide en dos, ¿no? En la parte de la agenda académica, bueno, pues procuramos llevar a los mejores profesionales de la salud, ¿no? Que estén al alcance y que tengan la disposición de ir, pero en esta otra parte, en la parte de investigación, por supuesto, la idea es que los estudiantes vayan y presenten sus trabajos, que sean evaluados, que convivan en un foro diferente, que tengan esa experiencia de hablar en público, de presentar resultados de una investigación, y sobre todo, lo más importante de todas esas actividades es que se queden con esa semillita y que la sigan regando a lo largo de la vida, de que la investigación es una parte fundamental, importante. Y algo que hicimos también durante este año, y ahorita mencionando este simposio de investigación, hicimos algunos cursos, pero quisimos llevar las ciencias morfológicas a la parte clínica. Entonces hicimos un curso de riñón, y entonces decíamos, bueno, cómo la anatomía, la embriología y la histología renal, pues tienen que ver con una insuficiencia renal crónica. ¿Y qué pasa? Y entonces llevamos a los estudiantes también, estos eran cursos dirigidos, hicimos un encuentro de neuromorfología, por ejemplo, y llevamos a los estudiantes desde cosas muy básicas, desde las ciencias básicas, estas que les menciono, hasta algo clínico. Y entonces eso, al final del día, es lo que todos los profesionales de la salud, todos que somos médicos y médicas, tenemos que entender cómo estas ciencias básicas, al final del día, las extrapolamos a un paciente. Y creo que eso también ha sido un sello distintivo de este bienio. Hemos trascendido más allá de la ciencia pura, de la ciencia básica, sino también decir,
Y todo esto sirve en radiología, todo esto sirve en cirugía, todo esto sirve cuando estás explorando un paciente, todo esto sirve para darle un beneficio a alguien más, ¿no? Entonces, cuando empiezas a encontrar ese sentido en la investigación, ese sentido en la docencia, ese sentido en la parte clínica, creo que todas estas, y eso fue lo que a mí me pasó, regresando un poquito a las preguntas iniciales, pero eso fue lo que me pasó, encontrarle ese sentido de que todo esto sirve para algo mayor, ¿no? Y en este caso, algo mayor, pues es el beneficio de un paciente y es seguir aportando a la ciencia para que más pacientes se vean beneficiados. Claro, y creo que esto que menciona es clave porque tengo entendido que también, como mencionaba ahorita, el acercamiento con la Academia Mexicana de Cirugía, por ejemplo, creo que es algo fenomenal porque muchas veces, y esto me pasó de estudiante, sientes que las ciencias básicas es una parte de la carrera, como la primera parte, y las ciencias clínicas otras, y como que no se mezclan agua y aceite. Sí. Y realmente no es así, o sea, la realidad es que no es así, ¿no? Y el acercar justo la Sociedad Mexicana de Anatomía a otras sociedades y colegios, asociaciones, academias, creo que da un impulso, como dice el doctor, bueno, la anatomía puedes verla como, claro, tu lataria, tu anatomía descriptiva, topográfica, pero oye, también está este aspecto clínico, ¿no? Este aspecto que tal vez no vas a describirme el texto, ¿no? del lataria, pero necesitas este conocimiento para poder dar una atención médica de calidad. Totalmente. Ahorita hicimos el primer encuentro de anatomía quirúrgica durante el congreso pasado. Y esa era la intención. Decirles, oigan, no solamente es para estudiantes de pregrado, también es para estudiantes de posgrado. Tuvimos un gran número de residentes que antes decían, ¿por qué me voy a meter una sociedad de anatomía si yo ya soy residente de cirugía, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues yo siempre les digo, no les gusta mucho a los cirujanos que lo diga, pero creo que ya estamos coincidiendo más en ese punto, pero no existe la cirugía sin anatomía. Claro. Pero si nos vamos a la radiología, tampoco existe radiología sin anatomía, y tampoco existe una exploración física sin anatomía, y tampoco existe llegar a ver un estudio de anatomía patológica si no hay esta parte de histología. Las ciencias morfológicas al final del día están inherentes a la práctica médica. Claro. Y nada, ahí quiero comentarles algo que hemos hecho dentro de la Sociedad Mexicana de Anatomía, y lo digo sobre todo para los estudiantes, es, como les decía, darle ese sentido clínico, pero también lo hemos estado exponiendo en diferentes foros, ¿no? En cómo yo puedo llevar todo esto de lo básico a lo clínico y cómo tiene un impacto en mi vida personal, en mi vida profesional. Y entonces ahí es el valor de encontrar el valor del estudio en la anatomía y en las ciencias morfológicas. Y ahí hay una cuestión, porque usted comenta al principio que entró muy tarde a la sociedad. El alumno, ¿cómo puede acercarse a la sociedad y cómo puede entrar a ser miembro de la sociedad? Qué bueno que me lo preguntas, doctor Verdines. La Sociedad Mexicana de Anatomía está abierta a todo el que tenga interés en ciencias morfológicas. No tienen que ser estudiantes de medicina, no tienen que ser profesionales de medicina. Está abierto para enfermería, para odontología, está abierto para terapia física y rehabilitación, para biotecnología, para nutrición. Todas las áreas de las ciencias de la salud está abierta a la Sociedad Mexicana de Anatomía. Y es tan fácil como meterse a www.sociedadmexicananatomía.com, mandar un correo a sociedadmexicananatomia@gmail.com y van a tener ahí una respuesta. En la página vienen todos los requisitos que hay para ser miembro, que les voy a ser muy sincero, hemos bajado mucho también los costos, porque antes era muy difícil ingresar y ahora hemos cambiado eso, hemos dicho, tiene que ser muy fácil ingresar porque al final del día queremos que más gente nos conozca, queremos que más gente pertenezca a la sociedad y eso enriquece a la sociedad en todos los aspectos. Entonces es entrar a la página, ver el formulario de inscripción, mandarlo y sobre todo algo muy importante que tomamos en consideración es esa carta de motivos, ¿no? De por qué quiero entrar a la Sociedad Mexicana de Anatomía. Y eso, a la hora que entran, que bueno, no me gusta mucho hablar de temas económicos, pero es sumamente económico. Hay estudiantes que pagan 150 pesos por ser miembros, porque hicimos algo que se llaman membresías institucionales. Entonces pueden ser varios alumnos con un profesor o varios profesores de una misma institución o una institución que ingresa a sus alumnos y a sus profesores. Entonces los costos son sumamente económicos. Aparte de que empiezan a hacer currículum porque se les da una constancia de que son miembros, pues tienen acceso a las sesiones mensuales, a las sesiones estudiantiles, precios preferenciales o incluso becas para los cursos, para el congreso y bueno, pues para todo. Entonces, la página de internet a través del correo que les mencionaba y bueno, no sé si nos ayuden ahí a ponerlo, se los agradeceremos muchísimo. Y las redes también, y será el Instagram es Sociedad Anatomía. @Sociedad Mexicana de Anatomía. Así es, y bueno, hay mucha actividad en redes sociales, incluso hay actividades, hasta giveaways que se hacen de cosas que los patrocinadores nos obsequian, hay muchas dinámicas, todo relacionado con las ciencias morfológicas, claro. Y bueno, aparte de que van haciendo currículum, van creciendo, van
desarrollando habilidades en investigación, habilidades en docencia. Ya hemos tenido alumnos y profesores de la Sociedad Mexicana de Anatomía que se van a otros países a hacer investigación, que se van a hacer profesores también como de intercambio a otras universidades, y gente muy joven. Tenemos alumnos de primeros semestres que ya tienen artículos publicados en revistas indexadas, ¿no? Entonces, eso se ha hecho gracias a la colaboración también interna en la Sociedad Mexicana de Anatomía. Definitivamente, doctor Barroso, pues bueno, el tema de la sociedad siempre es apasionante para nosotros quienes estamos más en esto, pero nos alegra mucho haber tenido la oportunidad de platicar con usted, porque precisamente no queremos que se quede solo en los profesores y todo esto. Queremos expandirlo, queremos difundirlo entre la comunidad estudiantil, tanto de nuestra universidad como pues en general, ¿no? De todo nuestro país, porque pues tenemos una responsabilidad, ¿no? Como Sociedad Mexicana de Anatomía y como cada universidad de impulsar las ciencias morfológicas, y cada quien pues desde su trinchera, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho la oportunidad, ¿no? De haber podido platicar un poquito de su trayectoria, de su experiencia, de lo que es la sociedad, y esperamos que encuentre acogible Monterrey. Muchísimas gracias, y claro que sí, y siempre es la intención que sumemos entre todos, que sigamos preservando y difundiendo las ciencias morfológicas y ese amor que todos tenemos por ellas. Muchísimas gracias por la invitación. Te lo agradecemos bastante de todo corazón. Yo tuve la oportunidad de ahora conocerlo ahora en el Congreso y realmente fue una experiencia maravillosa estar trabajando con usted, y también decirle que Monterrey está abierto para cuando quiera volver aquí a Monterrey con una carnita asada. Y aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene su casa. Muchísimas gracias. Igual en la Sociedad Mexicana de Anatomía, y bueno, pues seguir difundiendo las ciencias morfológicas, y felicidades por Anatoverso, felicidades por lo que están haciendo, porque esto realmente tiene un impacto mucho más allá a nivel nacional y para todos. Entonces, felicidades también. Y pues a ustedes nomás nos queda recordarles que nos sigan en redes sociales, en la página de YouTube, Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo, en Spotify, las redes oficiales del Departamento de Anatomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y les deseamos una feliz Navidad, si no los vemos ya prontamente, y nos vemos. Felices fiestas. Hasta luego.